al doctor Santiago Basabe Serrano, académico, catedrático universitario de la Universidad San Francisco de Quito, experto en política. El nuevo Código de la Democracia introduce mejores técnicas y simbólicas, particularmente en inclusión y transparencia. Sin embargo, la reforma también consolida el poder de los partidos dominantes, lo que podría limitar la pluralidad política. Quisiéramos conocer, en su calificado criterio, doctor Basabe, si es que tiende el nuevo Código de la Democracia, al cual se ha allanado el día de ayer el Congreso Nacional o la Asamblea Nacional, a mejorar el sistema democrático en Ecuador. Buen día, gracias por el espacio. No va a mejorar en mayor cosa el sistema político del país, básicamente porque la reforma de fondo no se ha hecho. Todas las reformas que han sido mencionadas hace unos minutos son reformas que son superficiales. La reforma de fondo tiene que ver con la estructura de los partidos políticos y esencialmente con los requisitos para tener una organización política en el país. Y eso no se ha tocado. Eso sigue exactamente igual. Es decir, la facilidad que se tiene en el Ecuador para tener una organización política sigue manteniéndose vigente y por tanto todas las reformas mencionadas son reformas accesorias que van a modificar en mínima forma el sistema político nacional y en mínima forma cómo se ha venido manejando la vida política en términos generales, pensando en la legislativa fundamentalmente. Entonces, ese es el punto de fondo. El país no tiene que esperar muchos cambios en lo positivo, en lo negativo seguramente sí, pero en lo positivo muy pocos cambios se vendrán luego de estas reformas. ¿Tenía usted otras expectativas, como se tenían por parte de muchos ecuatorianos, con respecto al sistema político ecuatoriano que carece de virtudes y tiene muchos defectos? Se esperaba desde hace tiempo reformas al Código de la Democracia. En el balance, ¿qué se ha logrado? Muy poco, muy poco. La paridad de género ya estaba. La alternancia mujer-hombre, hombre-mujer para las candidaturas presidenciales estaba ya presente. No es mayor cosa. El tema de la fórmula electoral sí es un tema que afecta, pero el tema de fondo nuevamente es la organización partidista. La democracia interna es una cuestión secundaria a los partidos políticos, no es un antecedente, es una consecuencia de que se tengan mejores partidos políticos. Uno puede legislar lo que bien le parezca a la Asamblea Nacional sobre democracia interna, pero si no existen partidos políticos, esas reformas no tienen ninguna relevancia en términos prácticos, me refiero en términos de lo que la gente va a ver. Y luego, desafortunadamente, el tipo de política pública que vamos a seguir viendo es la que tenemos al día de hoy. En definitiva, doctor Basabe, los temas de fondo que se han venido discutiendo elección tras elección en la política mismo del país no han sido abordados de ninguna manera. No, no han sido abordados y no se van a abordar. Y no se van a abordar, tristemente, no se van a abordar. Porque son temas que afectan a las organizaciones políticas tal cual están constituidas. Y tal cual están constituidas es un gran negocio para ellos que la vida político-partidista del país siga igual. Entonces no se van a abordar, desafortunadamente, porque hacerlo implicaría generarse un problema, un perjuicio para ellos mismos. Y no lo van a hacer, como es natural. Entonces, muchos cambios, insisto, no se van a ver en el futuro. ¿Qué le dijo a usted de esas elecciones del 2025 en la que hubo 17 binomios presidenciales? Pero solamente 4 partidos políticos presentaron candidatos orgánicos. La mayoría de aspirantes no tenían un vínculo real con las organizaciones que les auspiciaron. ¿Ese tema, por ejemplo, ha sido tocado en estas reformas? No. Para ser candidato presidencial o a cualquier cargo de elección popular no se requiere estar afiliado a un partido político en el Ecuador. Eso no ha sido tocado. Es decir, si en la elección pasada existieron 17 candidatos presidenciales, en la siguiente va a haber un número similar, porque esa parte del diseño normativo institucional no ha sido modificado. Entonces, si nos molestamos en general con este número excesivo de candidatos, es porque tenemos un número excesivo de organizaciones políticas. Y es porque además para ser, insisto, para ser candidato no se requiere ser afiliado.
Entonces cualquier persona se acerca a estos partidos que no existen en lo formal, o mejor, que existen en lo formal pero en lo de fondo no tienen nada, compran la candidatura, pagan por ser candidatos porque eso lo sabe todo el país, y luego tercian en un proceso electoral en el cual su rendimiento electoral, me refiero al número de votos, es mínimo. Y lo que sí se pierde, obviamente, es la credibilidad del país respecto a la vida política nacional. Ese punto, precisamente, no ha sido tocado. Ahora, efectivamente debería revisarse, doctor Basabe, esta existencia de un sinnúmero de movimientos. Debemos tener partidos políticos. ¿Cómo debe constituirse esto? Porque de la gran cantidad de candidatos y candidatas que hemos tenido, si no me equivoco, en la última elección, solo uno se pertenecía al movimiento político o era militante del movimiento político que lo auspició. Entonces, estos movimientos resurgen o aparecen en medio de un proceso electoral y nadie sabe qué es lo que pasa con ellos durante el resto del año, de los 4 años o 2 años si son elecciones seccionales. Exactamente, porque en el Ecuador hay más de 200 organizaciones políticas en un país de menos de 20 millones de habitantes. Eso es inmanejable. Ningún órgano electoral puede hacer control sobre ese número de organizaciones políticas. No, es imposible hacerlo. Se requiere una infraestructura tecnológica y humana en términos de recursos humanos, que el país no la puede abastecer, siendo realista. Entonces, mientras se mantenga ese número de organizaciones políticas, las cosas no van a cambiar. En Ecuador no se necesita ser afiliado o afiliarse a una organización política que quiere obtener el registro electoral para que se constituya legalmente. Se requiere simplemente ser adherente, por ejemplo. Entonces, la misma persona puede ser adherente a 20 organizaciones políticas. Esa es una cuestión de incoherencia, es una cuestión elemental, además es una obviedad. Pero claro, es una obviedad cuando se quiere que la vida política del país funcione medianamente bien. Cuando la vida política y la vida partidista es básicamente un canal de negocios, muchas veces ilícitos, entonces mantener las cosas tal cual están es un gran negocio para la política. Tener una organización política en el país es un gran negocio para las cuestiones lícitas, pero fundamentalmente y cada vez más para las ilícitas. Y aquí viene otro tema que también requería algún análisis, sobre todo algunos cambios, el mismo tema de la financiación, el financiamiento de las organizaciones políticas. El presidente ya habló de que no se debe financiar desde el Estado ecuatoriano las campañas electorales, pero tampoco existen todos los mecanismos de control necesarios ni suficientes para evitar que estos recursos que ingresan vengan del narcotráfico, vengan de actividades irregulares, ilícitas, delictivas y por supuesto las diferencias que puede haber de inversión de un movimiento, de un candidato frente a otro. Ese es un excelente tema y mi respuesta, al menos personal y en función de la comparación, es que el Estado no solo debería financiar a las organizaciones políticas, sino que tiene la obligación de financiarlas. No es una facultad, es una obligación del Estado financiar a las organizaciones políticas. Eso es parte de un régimen democrático. El problema no está en el financiamiento. Volvemos al tema de fondo. El problema es que el financiamiento se torna distorsionado porque tienes que financiar a 200 organizaciones políticas. Si haces una reforma estructural seria y tienes 3, 4 organizaciones políticas nacionales, tienes que financiarlas. Entonces no es el problema el financiamiento, el problema es el número de organizaciones políticas, pero eso no tocamos. Sacar el financiamiento totalmente del Estado hacia las organizaciones políticas implica que solamente aquellos que tienen recursos económicos puedan hacer vida política. Y eso es una distorsión, eso es volver a la Edad Media, eso es un cuasi feudalismo. Pero claro, pero suena bien. En la circunstancia actual suena muy bien. Hay que sacar el financiamiento a los partidos. Y el común de los ciudadanos decimos, sí, está bien, hay que sacarlos. Pero el problema, insisto, no es ese. El problema es el número de organizaciones políticas. Y ahí ni el presidente, ni el partido de gobierno, ni ningún otro ha tomado cartas en este punto porque, como he dicho varias veces, el gran negocio de la política es ser propietario de un partido político porque eso genera muchos réditos. Ahora, en el fondo de este asunto está la calidad de los partidos sin ideología, sin estructura, sin formación política interna, muchos de ellos ni siquiera con militancia, que terminan
siendo simples vehículos electorales temporales. Sin militancia prácticamente todos. Prácticamente todos. El presidente tiene un partido que lo creó él mismo en un par de meses. Ese es el partido de gobierno. Y es un partido que no le puede quedar duda a la audiencia que en la medida que el gobierno del presidente Noboa o que la imagen del presidente Noboa se deteriore o que termine el periodo de gobierno del presidente Noboa, el partido va a desaparecer. Porque el partido es él. La Revolución Ciudadana es otro ejemplo típico de esto que estoy mencionando. El partido es Rafael Correa, no existe nada más allá de él. Y el resto de organizaciones políticas están prácticamente desaparecidas, y aquí vinculo con lo que ustedes iniciaron, están desaparecidas en términos de representación política, pero tienen registro electoral. Esas cosas son incomprensibles. Y pongo un caso con nombres. Lo que se llamaba el Movimiento Popular Democrático, por ejemplo, Unidad Popular ahora, no tiene representación legislativa hace alrededor de 20 años. De 20 años. No tienen un legislador hace casi 20 años. Y el partido tiene todavía vida política. Tiene representación legal. ¿Cómo se puede entender eso? Bueno, porque es parte de los acuerdos, y este es un caso de muchísimos, ¿no? Es uno que es muy visible nada más. ¿Por qué siguen teniendo representación política electoral? Porque es parte de un acuerdo entre los actores políticos de seguir manteniendo esta estructura que les beneficia a todos, a unos más, a otros menos, a unos en un momento específico de la vida política, a otros en otro, pero que al final da cuenta de, insisto, de un gran negocio que es hacer vida política en el país. Un negocio, además de ser que sea un gran negocio en términos legales, sería menos preocupante. El gran problema es que en la buena parte de los casos es a través de recursos ilícitos. ¿Qué decir en cuanto a la desconfianza ciudadana que se evidencia en encuestas como Latino Barómetro? Año a año sale a flotar esa decepción de los ecuatorianos con la democracia, inclusive, no solamente con los partidos políticos. Prefieren un gobierno fuerte, algunos y porcentajes importantes prefieren una dictadura. Esa desconexión entre partidos y ciudadanía que ha generado apatía electoral y debilitamiento de la representación democrática. Es una respuesta natural, es una respuesta obvia. La gente dice lo que siente. ¿Cómo va a confiar en la democracia o en el régimen democrático si observa lo que observa? O sea, si elige a un asambleísta y al poco tiempo se entera que el asambleísta es parte de un grupo de delincuencia organizada. Se elige un asambleísta y al poco tiempo el asambleísta es acusado de violación a una menor de edad. ¿Cómo va a confiar la gente si elige a un presidente y al poco tiempo los ministros tienen procesos penales de diferente naturaleza? Es natural. Y no se le puede pedir a la gente que disociemos lo que es cómo funcionan los partidos en el Ecuador de lo que es el régimen democrático. Las personas vinculan ambas cosas. Y de ahí se deriva la desconfianza en la democracia. Y se deriva el hecho que mucha gente, con razón, diga, prefiero tener un régimen dictatorial. ¿Para qué la asamblea? Que haya una sola persona que tome decisiones, que sea una persona que haga las cosas con firmeza, incluso si esa firmeza va por encima de la Constitución y de la ley. No estoy diciendo que esto esté bien, estoy diciendo que es plenamente comprensible que el ciudadano piense así. Lo más llamativo ni siquiera es eso. Lo más llamativo es que a las organizaciones políticas esto les importa muy poco, o nada abiertamente. Y el país sigue teniendo los ciclos políticos que tiene generalmente entre cada 15 y 20 años, donde hay una supuesta renovación, hay un nuevo aire, y el país queda relativamente estabilizado por un tiempo hasta que vuelve la crisis. Esto pasó en el 2006 y el 2007. La llegada de Correa es el resultado de ese hartazgo popular. Y la llegada de Noboa es el resultado de otro hartazgo popular de las mismas características, que va a ser cíclicamente reproducido, porque, insisto, no hay un interés de generar un cambio en la vida política del país.
Además, todo esto, doctor Basabe, nos lleva a tener las asambleas que hemos tenido en los últimos años. La que tenemos ahora no es una diferencia con dos grandes minorías, la Revolución Ciudadana y Acción Democrática Nacional, y, por supuesto, con las decisiones que estamos viviendo ahora. Si tú no tienes un partido político, ¿a quién pones de candidato? No, no importa que sea RC o que sea ADN. Si yo tengo un partido de membrete formal, pero no tengo a quién poner de candidato, cuando viene un proceso electoral tengo que poner a los conocidos, a la familia, a los amigos, al círculo de trabajo, al círculo de confianza. Es natural. No digo que esté bien, digo que es natural que los partidos, como no tienen una estructura partidista, el momento de la designación se tenga que poner a la gente cercana. Eso ha hecho ADN y ha hecho la RC y han hecho todos, porque no existe estructura partidista. Insisto, no digo que esto esté bien, estoy diciendo que es natural que se comporten de esa manera. Yo no puedo poner de candidato a una persona que no conozco, sino a alguien que tengo mediana confianza, mediana cercanía por cualquier tema, por un tema familiar, laboral, etcétera, de afinidades, etcétera, etcétera. Y esos son los que son candidatos y algunos de ellos llegan a la asamblea. Entonces, si mi amigo, que es un experto en química y farmacia, y que lo coloqué en la lista porque es alguien que conozco, llega a la Asamblea Nacional y es una persona que no conoce del tema, y que además cuando llega a la Asamblea Nacional, y asumamos que es una persona bien intencionada, ni siquiera que hay intereses oscuros, es una persona que no conoce del tema, llega a la Asamblea Nacional, y en la Asamblea Nacional no existe un cuerpo legislativo de funcionarios de planta que me pueda asesorar, que conozca del tema, sino que toda la asamblea se renueva prácticamente de forma total. Esto es una descripción de la realidad. Cuando yo llego, y mis asesores también es gente que yo conozco y que tampoco conoce, no se puede esperar mucho de la legislación que tenemos. No se puede esperar mucho más. O sea, Asesores, se acaba de aprobar hace unas semanas una ley de las enviadas por el gobierno, cuyas reformas empezaron a darse al día siguiente prácticamente. Eso da cuenta de la inexperiencia de la gente que llega a la asamblea, pero bajo la estructura de los partidos eso es algo desafortunadamente natural y que va a seguir pasando sin mayores cambios. asesores que se ha visto en buena medida funcionan a través de tráfico de influencias, de intereses de los propios asambleístas, cruzando allí sus complicidades en la asamblea. En un colectivo grande como es la Asamblea Nacional, doctor Basabe, realmente para hacer una evaluación global hay que dar tiempo, pero han pasado tantas cosas en estos 2 meses iniciales de funcionamiento de la Asamblea y se pueden sacar balances. ¿Cuál es su criterio de la actual Asamblea? Insistiendo en la pregunta de Rosana. Hemos hablado tanto de la necesidad en Ecuador de renovación de los cuadros políticos, se incentiva la participación de la juventud. La actual Asamblea tiene un promedio relativamente bajo de 47 años de promedio de los asambleístas. Muchos de ellos se encuentran en el rango de entre 16 y 25 años. De alguna manera han venido permitiendo que las iniciativas del Ejecutivo progresen sin mayores reparos, en contraste con lo que fue aquella asamblea de Lazo, por ejemplo, dedicada a bloquear y que puso en aprietos la gobernabilidad, llevando incluso a Ecuador a la muerte cruzada. ¿En dónde se encuentra el punto medio, lo que deberíamos tener? Si uno hace una retrospectiva y analiza esta Asamblea Nacional con la Asamblea del presidente Correa, cuando tenía la mayor parte de asientos en la Asamblea, es una Asamblea muy parecida. Es una Asamblea que aprueba lo que viene de parte del Ejecutivo sin mayores reparos. El gobierno de Correa es un gobierno que tuvo muchísimos errores, de fondo, buena parte de ellos. Pero en términos de gestión de política es muy parecido al gobierno actual, es muy parecido. O sea, se acaban de aprobar leyes de urgencia económica cuando los temas que se trataban dentro de la ley no son económicos. Así de simple. Se acaba de aprobar en la Asamblea Nacional un ejercicio de intromisión en la administración de justicia
que es igual o peor que el que comandó el señor Gustavo Zalc en la época del presidente Correa. Y en esa época la mayoría de Alianza País, en esa época existía, aprobó esto sin mayor planteamiento en contra. Lo mismo pasa el día de hoy, porque al igual que en ese periodo histórico se le entregó toda la confianza al presidente Correa porque la gente estaba harta de lo que había visto, como me da la impresión que sucede algo similar ahora con el presidente Noboa, que la gente también está harta luego de 15 años donde no ha visto mayor cambio en el plano de la política. Y el resto de cosas son cuestiones accesorias, como decía al inicio. Por ejemplo, esto de la renovación de la política. Para renovar los actores políticos necesitas haber tenido algunos que hayan estado antes en la vida política. Y no hemos tenido, eso no ha existido en el país hace 30 años. El último gran grupo de actores políticos que tuvieron una trayectoria dilatada en muchos casos en la vida política se acabó a fines de los 90. Después de eso ya no hay nada más. Entonces, vamos a renovar sobre lo que no existe. Vamos a incentivar que personas de menos de 25 años lleguen a la Asamblea Nacional. Políticamente vende mucho, pero en términos prácticos es absolutamente incoherente. Una persona de 18 años que puede tener muchas destrezas y que estoy seguro que los jóvenes tienen destrezas y aptitudes, no tienen la más mínima experiencia para legislar. Está empezando su vida, tiene que estudiar, tiene que trabajar, tiene que tener experiencias y experiencias políticas también, por supuesto, pero no como asambleísta. Ningún médico cuando se gradúa siendo ya médico, al día siguiente opera de corazón abierto. Hace una carrera previamente. Ningún periodista que se gradúa hoy, mañana dirige un espacio noticiero o es el director nacional de noticias de un canal. Si exigimos todo ese tipo de experiencia a la gente en otras actividades, ¿por qué no en la vida política, que es más importante? Y en esto no me refiero a que tengan títulos universitarios. Ojo, yo no digo que tengan títulos universitarios. Uno puede ser un gran legislador sin tener un título universitario, pero teniendo experiencia política. Y esa experiencia se la gana con el tiempo. Y a los 18 años uno no tiene experiencia política, que básicamente habrá hecho vida política en el comité o en el consejo académico Consejo de la Estudiantil. secundaria, que es importante, pero no alcanza para hacer vida política. Pero en nuestro país esto que una persona de 18 años llegue a la asamblea es visto como, entre comillas, progresismo, cuando me parece que es una irresponsabilidad con el país. Ahora, doctor Basabe, a todo esto hay que añadir las decisiones que se están tomando o que se esperan tomar respecto de la justicia ecuatoriana. Nuevamente se habla de una metida de mano con lo que está pasando en el Consejo de la Judicatura, la imposibilidad de su renovación hasta el momento, los problemas con las ternas, pero también la posibilidad de que se declaren emergencias a la justicia, la posibilidad de poner jueces a dedo es uno de los temas que preocupa también, pues vivimos también hablando en los últimos años de una metida de mano en la justicia. Igual o peor a la de la época del presidente Correa. Igual o peor. A veces me da la impresión que va a ser peor. Ahora se van a poder nombrar jueces temporales. Uh-huh. Es decir, un juez que yo te coloco el día de hoy como presidente de la Corte Provincial de la SUAY, ¿hasta cuándo? No lo sabemos. ¿De quién va a depender el hasta cuándo eres presidente de la Corte Provincial de la SUAY? Del presidente del Consejo de la Judicatura. Mientras tú sigas el libreto que yo te estoy imponiendo, tú sigues siendo presidente de la Corte Provincial de la SUAY. Cuando no sigas mi libreto, vuelves al libre ejercicio profesional. Esa fue la estructura de la administración de justicia de Vladimiro Montesinos y del expresidente Fujimori en el Perú. Exactamente eso hicieron. Y el país sabe cómo terminaron, ¿no? Y cómo terminó el Perú luego de ese tiempo. Eso hicieron ellos. Un régimen similar hizo Stroessner en Paraguay. Y ahora, quien va a ser el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, casi con absoluta seguridad les puedo decir que va a ser la misma persona que está hoy, que fue tachada y criticada por varios sectores,
Y la persona que está hoy fue elegida por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, que ahora lo vuelve a colocar en la terna. Ese es el país que tenemos. Esa es la estructura política que tiene el país, desafortunadamente. Para ir llegando a conclusiones, doctor Basabe, y retornando al tema de la política ecuatoriana, del Código de la Democracia, si es que ha fracasado este intento de reformas al Código de la Democracia, la gran pregunta sería cómo abordar la crisis institucional de los partidos políticos en Ecuador, cómo equilibrar esa necesidad de partidos políticos fuertes, estables, con una demanda ciudadana de mayor representatividad, renovación política, libertad de elección. O sea, yo siento mucho tener esta visión que puede ser tachada de pesimista. Realmente, créame que siento mucho todo lo que estoy diciendo, porque todo lo que estoy diciendo no avisora un panorama positivo. Y tampoco en su pregunta tengo que decir nada positivo, porque la estructura partidista no va a cambiar en el país. Hay que dejar de engañarnos, porque quienes tienen que cambiar son los asambleístas, y los asambleístas se pertenecen a ese tipo de organización partidista, y no lo van a hacer. No lo van a hacer. ¿Estamos de alguna manera viviendo un problema generacional? Es un problema que tiene varias décadas el país, fines de los 90, y esto no ha cambiado. Y como insisto, yo creo que pronto habrá, bueno, ahora parecería ser que estamos iniciando un nuevo periodo con el presidente Noboa en el sentido de la reestructura parcial del sistema político, que esto llegará a otro momento de crisis, porque insisto, el país tiene crisis políticas cada 15 años aproximadamente, pero una reforma integral es muy complicado, porque además, para completar el triste escenario, el país no es un país de asociación cívica, es decir, no es un país donde la gente se asocia para hacer cosas, donde la universidad se asocia para hacer cosas, donde los gremios empresariales lo hacen lo propio, donde los sindicatos hacen lo propio, donde las organizaciones estudiantiles se unen alrededor de eso. Somos un país estéril en ese sentido, que vamos al vaivén de la política. Y bajo ese escenario que haya cambios profundos, yo creo que es poco probable. Ahora, quizás finalmente, profesor Basabe, estamos yendo nuevamente en pocos días más, muy probablemente a las urnas. Una nueva consulta popular se avecina, se habla de un número de temas, pero esta también como que ha sido otra estrategia de los últimos años, ¿no? El mantenernos permanentemente a los ecuatorianos en elecciones y procesos electorales, pues ahora hay una nueva discusión respecto de cuáles son los temas o si este espacio debería aprovecharse, pero aprovecharse ¿para qué? No es de los últimos años, esto si uno hace una revisión prácticamente desde el retorno a la democracia, la consulta popular, el referéndum, los mecanismos de democracia directa, como se conoce, han sido utilizados fundamentalmente de arriba hacia abajo, es decir, de los gobernantes hacia la ciudadanía, y eso no amplía la democracia. Pues el discurso que nos intentan vender es una forma de que el pueblo decida. No, eso es mentira. Es una forma de que el gobierno de turno, este y todos los anteriores, sin excepción, usen ese mecanismo para generar legitimidad a sus proyectos políticos, no para otra cosa. No para otra cosa más que eso. Entonces, sí, es una nueva oportunidad. Seguramente el gobierno va a generar nuevos apoyos ciudadanos. Probablemente, vamos a ver las preguntas en qué consisten, serán bien recibidas por la población, que contestamos en general sin tener una mayor idea de lo que estamos contestando. El país hace poquísimo tiempo decidió que no se puede explotar el Yasuní ITT. Un país pobre, un país sin recursos económicos, que tiene el petróleo ahí, que lo puede explotar de forma eficiente en términos ambientales, no lo puede hacer. Por decisión nuestra, por decisión ciudadana, porque los ciudadanos no siempre sabemos de los temas, porque desafortunadamente nos han metido en la cabeza esta idea de que la voz del pueblo es la voz de Dios, y eso es falso, eso no es verdad. El pueblo se equivoca muchísimas veces. Y para evitar que esas equivocaciones profundas que tenemos como pueblo, no digo el Ecuador, cualquiera, en cualquier parte del mundo, se requiere un grupo
de personas que conozcan medianamente de la política y que medianamente lleven al país por lo que más le conviene. Ese es el rol de los políticos. Eso es lo que no tenemos, desafortunadamente. Entonces, para terminar, sí, habrá una consulta que buscará objetivos puramente políticos y ahí seguramente habrá un nuevo ambiente electoral que volverá a tensionar a la población, que volverá a poner en alerta a los agentes económicos y que la incertidumbre económica y política volverá a cundir en el país. Bien, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Un placer. Un placer, muchas gracias. Buen día, saludos a la audiencia. Igualmente. Gracias a usted. Declaraciones del doctor Santiago Basabe Serrano, académico, experto en política. Son las 8:03. Por años trabajé como chofer de un taxi.